Los milagros, el arte de crear lo imposible. Y si te dijera que los milagros no ocurren, sino que se fabrican desde adentro, ¿te atreverías a crear el tuyo? Bienvenidos mis universales. Esto es Incómodamente, el lugar donde dejamos las máscaras y nos atrevemos a ser incómodamente reales. Aquí no venimos a quedarnos en la zona de confort. Venimos a sacudir tu mundo, desprogramar tus creencias y encender esa chispa que llevas dentro. ¿Estás listo para dejar de pensar con la mente y empezar a sentir con el corazón? Porque aquí rompemos con lo ordinario para que lo extraordinario sea tu nueva normalidad. Esto no es un podcast cualquiera, esto es Incómodamente, tu cita con la conciencia más audaz. Hoy vamos a hablar de los milagros, de eso que todos quieren, pero pocos entienden, de eso que la mayoría espera, pero casi nadie construye. Todos hemos pedido alguna vez un milagro, por favor, que todo salga bien, ¿no? Un Dios, ayúdame. Un universo, mándame una señal, ¿no? Y cuando no pasa, pensamos que, pues, que no merecemos ese milagro, güey, pero que no somos elegidos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que sí les pasó el milagro? ¿Por qué a unos sí les pasa, a unos no les pasa? Son caprichos divinos, tienen que pasar una serie de condiciones para que suceda. Solo sucede si pasan las condiciones, sucede si no pasan las condiciones. ¿De qué van los milagros, no? ¿De qué se trata esta onda milagrosa, ¿no? De aquello que no podía pasar y pasa a pesar de, ¿no? Son externos, se construyen, se crean. ¿Cuál es no? De eso vamos a hablar el día de hoy, a ver si por ahí logramos tener, tener algo pues algo que compartir al respecto. Saludo a mi amigo Batash. Batash, buen día, ¿cómo Yo creo andas? que no hay una persona que no haya buscado o haya querido un milagro, ¿no? Ya sea de estos milagros totalmente esperados o inesperados, ¿no? También, como que a veces uno espera que pasen cosas de la nada o que espera que sucedan. Y a veces por ahí mucha gente dice que si quieres que pase algo, pues ve y haz que pase. O hay otros que dicen, no, pues espera que suceda, cree que va a suceder y va a suceder, ¿no? Hasta dónde podemos intervenir, hasta dónde no se interviene. Pues creo que ahí forzosamente tenemos que hablar sobre esta parte, pues, del método científico, ¿no? Lo que es medible y calculable. Parece que está en contra de los milagros o que no cree tanto en ellos. Y la otra, ¿no? Que pues parecía ser que es el deseo, ¿no? O el plan de un ser perfecto, de un Dios, ¿no? Si quiere o no quiere que pase. Y no sé, vamos a hablar un poquito de todo eso, César. ¿A ti te han pasado milagros? Empezamos por el principio. Si nos han pasado, es algo que a todos nos pasa en mayor ¿Sabes qué? Me medida. gustaría Si nos ha comenzar. pasado, Vamos, ¿qué tipo vamos de a hablar milagro que pedimos? el milagro ¿Y tendría por qué que no ser pedimos el algo milagro de que fuera de lo ya todo común, algo estuviera bien, güey? extraordinario y que rompe ¿Por qué las vamos por leyes cachos? naturales, ¿no? O sea, o las leyes que por lo menos la ciencia, ¿no? Esta onda positivista de todo lo que se puede medir y calcular, pues creo que el milagro rompe todo eso, ¿no? O sea, para poder considerarse como milagro, creo yo, ¿no? Porque si no, sería como una explicación científica, decir, güey, pues, o sea, si le mueves por acá, va a salir por allá, y está totalmente calculado, ¿no? Con base en esto que te estoy diciendo, sí me han ocurrido milagros. La verdad es que sí se han ocurrido en mi vida. Y, y también hechos sobrenaturales, güey, ¿no? O sea, no sé si, porque a veces el milagro parecía ser que es este regalo que va a hacer que tu vida, pues, sea perfecta o que sea, que pase todo lo que parecía ser imposible que va a suceder. Y, pero también te hablo como de situaciones, pues, tal vez paranormales, vamos a entenderlo así, ¿no? De sensaciones, de vivencias, de ideas, de cosas que dices, güey, eso sí es todo bien locote. Y que no se puede explicar, güey, tanto por pues, el positivismo, güey, esta parte de que si no está dentro de las matemáticas, dentro de la física, la biología, pues parecía ser que no puede existir, güey. Y entonces sí me han sucedido desde ahí, la neta, sí, se han pasado. Ahorita creo que los explicamos un poco. Sin embargo, llegó un momento en mi vida, César, que creo que es en la actualidad, que, no sé, estoy basando un poco mi vida menos en estos milagros, güey, y más en este fluir
en el tiempo, o sea, en lo que estamos, en el espacio de los hechos fenomenológicos, se dice por ahí, güey. Mientras tú estás en esta onda que sigues avanzando y sigues determinando, creo que el milagro al final tiene que ver con eso, güey, con lo que has podido alcanzar, con lo que has podido entender, güey. Y sí, güey, o sea, algún día, para mí un milagro es, haz de cuenta que perdí 3 hijos, güey, o sea, en un embarazo, o sea, como los primeros fueron como en los primeros 2, 3 meses. Parecías, la ciencia dice que es normal, güey, que es algo muy común. Y el tercero lo perdí en ya después de los 5 meses, algo así terrible, ¿no? Cosas terribles que pasaron, que tú dices, güey, son cosas inexplicables, güey. Dices, güey, ¿por qué es tan horrible esto? Son cosas dramáticas, cosas que dices, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué sucede? Y el último, Elías, mi hijo tiene 12 años en la actualidad y es un chavito que todos los pronósticos médicos, todos los pronósticos, desde antes que naciera, me dijeron, güey, viene con un síndrome de no sé qué, güey, y pues tu hijo no va a caminar, no va a correr, no todo esto. Pues le dijeron otras situaciones también como de, güey, pues tu hijo pues, se va a morir, me lo dijeron como 6, 7 veces, güey, ¿no? Pues en peores condiciones, mejores condiciones hay niños que no viven, ¿no? Entonces me lo dijeron así un buen de veces y yo dije, güey, pues es que a mí, yo un día estaba normal, yo en una condición, en una iglesia normal, y yo estaba haciendo una oración y entonces se acerca una persona y me dice, güey, pues lo que acabas de pedir se te va a conceder, güey, y viene para acá, ¿no? Y, güey, pues de la nada, o sea, no sabía absolutamente esta persona, no me dijo más que eso. Dije, pues yo creo, ¿no? Yo creo que va a pasar y el día que sucedió algo así que me dijeron, güey, todo lo contrario va a pasar, y dije, güey, pues no te creo, güey, o sea, yo creo que va a suceder porque yo no lo pedí. Más bien, o sea, yo no forcé, no depende nada de mí todo esto y la verdad es que ya me dijeron que va a pasar, güey, entonces yo creo eso, ¿no? Y de ahí hubo gente, doctores que me decían, güey, esto es extraordinario, güey, es algo milagroso lo que sucedió. Y de ahí sucedió una parte y otras ideas o otras experiencias que he tenido que son un poco más sobrenaturales, como ciertas presencias, como de cuando más necesitaba cierta ayuda, más necesitaba cierto amor, sentí una presencia de, güey, aquí estamos, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Y desde ahí sí creo en esos milagros. Sin embargo, también, César, he estado en ciertas iglesias, güey, en donde la gente parece que, güey, aventando un saco, aventando una Biblia, güey, o sea, la gente empieza a tomar acciones muy raras, güey, que mucha gente le llama milagros, pero de acuerdo a lo que yo he vivido, ¿no? Pues no los veo tanto como milagros, güey, ¿no? Los veo ahí a veces como un teatro, como cuestiones ahí bien complicadas, ¿no? Pero así es más o menos mi historia, güey. ¿Tú? Pues sí, entendí el parámetro del rango. Ok, pues sí, entendiendo que el milagro es eso que la ciencia no puede explicar, que se sale del parámetro del rango, y en otras palabras es pues eso que pasa cuando no había una posibilidad o cuando uno no veía la posibilidad para que eso pasara, pues es un milagro, ¿no? Ahora me quedo pensando si hay, en ese contexto, sin polaridades, me parece que el milagro sí tiene que ver con algo que pasa en Como positivo. una calamidad, creo. ¿No? Porque también no sé si haya una palabra negativa para un milagro negativo, ¿no? Otra palabra Ajá, para como que un milagro no negativo, esperas no que sé si se entiende, pase, o todo pero lo que también hay cosas que puede no tenían, pasar. ok, las calamidades, que sean la contraparte del milagro, es el mismo proceso, pero negativo, que tampoco no esperas que pase, pero pasa, y pasan un chingo de cosas que no son calamidades, ok. Entonces, Claro, claro. enfocémonos en que el milagro es positivo, ¿sí? Primera característica, un milagro tiene que ser positivo, ¿no? Eh, y de ahí yo me voy, milagros, pues me parece que sí, toda mi vida ha sido súper milagrosa. Últimamente no sé por qué he estado contando varias referencias que pasaron de chavito y yo quiero pensar que es porque pues hay algo que estoy haciendo, hay algo que vine a hacer, una tarea que tengo que completar y entonces pues por eso no me morí antes, ¿no? Pero recuerdo una de 8, 9, 10 años corriendo ahí en las calles del barrio. Pues íbamos corriendo en chinga y crucé una calle sin fijarme, ¿no? Iba pasando un coche, pues no sé, a 60, 70 kilómetros por hora. O sea, pues yo supongo que me va a atropellar. Yo me tropiezo y mi cabeza bota
soy rebotado por la llanta del coche, la llanta delantera derecha. Y ya, pues me levanto y me sacudo y sigo corriendo, güey. Hoy lo revivo. Digo, güey, ¿cuántas posibilidades? La llanta me pudo haber pasado por encima, ¿no? No entiendo cómo, a pesar de esa velocidad, con mi caída, con la inercia, con la velocidad de choque, ¿no? Las inercias encontradas y todo este rollo, al rebotarme la llanta, no sé también cómo no sufrí el chingadazo de la llanta, el chingadazo de rebote, el chingadazo en algo, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces digo, órale, pues eso lo podría encajar como un acto milagroso de pudo haber pasado la calamidad y no pasó y pasó bien, ¿no? Y no sé si la calamidad hubiera sido algo que no debería de pasar porque iba corriendo, no me fijé, me tropecé, o sea, sí había varias circunstancias para que pasara. Entonces tampoco entiendo esa parte de si hubiera sido, si no hubiera sido como alineado las circunstancias para que pasara. Entonces, pues sí, desde ese concepto, pues sí, y desde lo que soy hoy entiendo que, hablando desde el milagro, pues sí, toda mi vida es una experiencia milagrosa. Y está bien padre vivir en esta sensación de, no que no dependa de ti, pero que tú haces tu cacho, te haces responsable de lo que te toca y esperas el toque divino, ¿no? Esperas el toque del universo, esperas la ayudadita de, "Yey, ya hice mi cacho, güey, ¿no? Ahora, ese cacho que yo no, que yo conscientemente sé que no puedo hacer, pero que hay una energía, que hay una intención, que hay una frecuencia, que hay una vibración que lo determina, pues me pongo en manos de eso, decir, pues, o sea, yo avanzo y avanzaré y haré todo lo que a mí me corresponde hacer para que las cosas pasen. Y también entiendo que hay un cacho donde puede no pasar, ¿no? Entonces, ese cacho donde no puede no pasar, se lo pongo al universo. Le digo, güey, tú haz que sí pase, ¿no? No seas gacho, ¿no? Entonces, me parece que sí le he quitado cierto poder divino, o no sé, en magnitudes, ¿no? De un 100% de que yo no hago nada y pasa, ¿no? Creo que sí, en un 70, 60, 80%, 90%, las cosas sé que pasan por mí, para bien o para mal. Y si dejo un 10, un 20, un 2%, un 3%, el grado que tú le quieras poner, a esta circunstancia que sé que está ahí y que sé que no depende directamente de mí. Entonces, pues sí, en ese sentido, está bien padre vivir con esperanza, ¿no? En lugar de vivir con la expectativa y mira que aquí no sé si me estoy contradiciendo en esta parte de hay que hacerse responsable de ti mismo. Entonces todo pasa por ti porque tú eres el poder y tú eres el creador. Y sí, pero también hay una parte, y tiene que ver con el espectro electromagnético en el que vivimos, ¿no? Que solo el área visible de la realidad, pues es muy corta. Y hay un pinche ancho de banda que no vemos, pero que existe. Entonces, la conclusión en tercera es que si no lo veo, no existe, ¿no? Entonces, ese es el dejo que yo le dejo al universo. Es, mira, pues sí, hay cosas que yo no entiendo, que no sé, pero sí que no las veo, pero sí entiendo que existen. Y como nadie me ha capacitado, nadie me las ha enseñado, pues nadie las conoce porque no las vemos, y a lo mejor sí las sentimos, o tenemos el conocimiento de que sí hay algo más pasando, pero no está tan clarificado, ahí es donde le dejo ese cacho al universo, ¿no? Que si lo viéramos, lo experimentáramos, lo supiéramos, pues sí, ya le quitas el don de milagro y dices, hay más capacidades que nada más que no nos las estamos viendo, ¿no? Por ahí, en algún sentido, sí te digo, no existen los milagros se trabajan todos los días, Fíjate que está bien y cañón, también te César, puedo porque decir, hay un, estaba hay un escuchando cacho donde aunque lo un güey trabajes, que hablaba sobre esta onda y decía que ocupamos esa fuerza divina, ¿no? no podría Ese toque de existir Dios. algo sobrenatural hacia esto que decías, hacia el milagro, güey, hacia algo que te lleva a florecer, a la vida, a esta onda, ¿no? Si no accedes a lo que es la conciencia de amar, güey. Este güey decía como, mira, hay cosas que no van a suceder si no lo logras hacer con un amor. La verdad es que me puse a pensar un buen de cosas, güey, porque, híjole, o sea, ¿cuánta gente, güey, puede creer que está amando o que sí tiene todo el amor de que existe en él o en ella? Y estamos hablando de orgullo. O sea, ¿cuánta gente confunde mi deseo, mi orgullo de yo puedo amar, cuando en realidad no lo estás haciendo por alguien más, no lo estás haciendo por esta condición de que el universo, Dios, sigan haciendo su proceso, el camino en todos nosotros, ¿no? Sino que lo haces desde este miedo a no perder, el miedo a que no se vaya, el miedo a que... ¿Y cuánta gente se pierde ahí, güey, no? O sea, recuerdo mucho cuando pasó lo de Elías, ¿no? A mí me sucedió algo muy similar a lo que te pasó, güey. O sea, un día igual iba corriendo
tropiezo, caigo y nada más sentí la llanta aquí, pues tenía como 9 años, güey, ¿no? La llanta de un coche y de repente, pues ves cosas que dice, güey, pude haber estado ahí, yo iba a estar ahí, sentí el muévete de aquí, sentí cosas así que no pasan, güey, o sea, que al final no te pasan, ¿no? Entonces, con estas ondas, güey, o sea, veo sí el amor y el cuidado de algo, de alguien hacia nosotros, ¿no? O sea, hay unos que lo explicamos con Dios, hay otros que lo explican con el universo, güey, hay otros que lo explican con la misma naturaleza, ¿no? Que es como parecía ser que va desde ahí, pero qué interesante, güey, que el día que realmente pude amar a un hijo sin tenerlo en mis manos, güey, sin desearlo para mí, ¿no? Es cuando dije, güey, pues sí, o sea, sucedieron varios milagros, güey, porque fueron varias veces que venían por él, ¿no? O sea, era de, güey, ya se va y era una parte de, güey, creo que puede ser diferente, ¿no? Y cuántas personas se puede lograr a través de amar a los demás, güey. Ahora, este compadre decía como que habría que entender que estamos en una dimensión, güey, una sociedad, un lugar, güey, en donde la gente es más fácil que esté en contienda, es más fácil que esté peleando, es más fácil que esté luchando por ganarle al otro, güey, en vez de estar sumando y buscando como que a todos nos sucedan estos milagros. Entonces, me llama mucho la atención, güey, de esta parte del amor, porque, y no me atrevería el día de hoy, después de haber vivido estos milagros, de haber vivido presencias, güey, de haber vivido cosas así, no me atrevería a decir que hay una manera en la que se puede acceder a los milagros sin ningún no como respuesta. Y la verdad es que ahí es donde yo creo que mucho la religión sí tocó mucho mi vida en el sentido de, güey, ¿cuántas personas buscan un milagro desde el yo tengo el poder de hacerlo? Y eso al final es un poco de orgullo en vez de este amor, güey. ¿Sí me explico? No sé qué piensas tú de eso, güey. No sé hasta dónde sea esta situación. Sí, me parece que cualquier creación, cualquier cosa que suceda, es un acto consciente. Ya sea que nosotros lo hagamos desde el inconsciente o no, que generalmente lo hacemos desde el inconsciente. Pero cualquier cosa que se crea es un acto consciente, porque eso tiene que pasar. Y además ya, o sea, ya está creado. Ya no existe la posibilidad de que no exista. Ya existe, solamente hay que alcanzarlo a través del proceso. Y el proceso aquí en tercera dimensión es el tiempo. Y entendamos que en un tema de dimensiones, la conciencia es la información absoluta de todo, es la información de absolutamente todo lo que existe, y de ahí se desprenden las frecuencias. Bueno, las dimensiones. Es decir, las dimensiones son los caminitos, las rutas que pueden tomar las acciones. Algunas serán más rápidas, algunas más poderosas, algunas más chuecas que otras, ¿no? A mí me llama mucho la atención en tu relato que tocas el tema del amor. Vibracionalmente, y siempre lo he dicho, ¿no? ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? Aquí me veo. de, de estar así, y con el trabajo de la mente y la dimensión mental, consigues esto, que es muy bueno. Pero con el amor sucede así, es exponencial, es la frecuencia espiralítica, por eso el desarrollo no es lineal, ¿no? No es como progresivo, es exponencial. Y me llama mucho la cuestión, lo estaba diciendo, Ajá. esta parte donde los milagros tienen que ver con el amor. Fíjate, casi nadie se refiere a un milagro por tu capacidad mental. Cuando la alineación de pensamiento Sí, sí. en Bueno, tercera no, pero ahorita que... dimensión, o la instrucción y el adiestramiento, el obedecer, es mental. Fíjate, ¿te habías dado cuenta en eso? ¿Sí? O sea, cómo es muy sutil esta parte de cómo vivimos una vida, dormidos evidentemente, en esta normalidad de levántate, chingale, trabájale, regrésate, encuentra una pareja, o encabrónate, o divórciate, o cásate, o ten hijos, todo es como en un sinsentido de cosas que tienen que pasar, que tú conscientemente no las has elegido, pero inconscientemente sí, porque ha sido programado, ¿no? Pero vives como sin chiste, vives como sin la chispa, vives desconectado del espíritu, vives en este campo mental donde haces lo que se te dijo y donde todo tiene que pasar. Y justo me parece maravilloso esta parte del universo, ¿no? De que llega y te sorprende con estos tipos de milagros y no lo dudas. Y sí hay una relación directa con la frecuencia del amor, ¿no? Con la dimensión del amor, que por eso también suceden, cuando suceden los milagros, Abundantes, ¿no? suceden Ujú. así, güey. O sea, no hay un milagro que se quede corto. Como que todos los milagros también siempre sobrepasan las expectativas. Entonces, en ese sentido, pues, la existencia tiene que ver con una relación sucesiva o una secuencia
permanentemente sucesiva y eterna de actos conscientes, ¿no? Entonces en cuanto entendemos ese ABC, ¿no? En cuanto entendemos que estamos para existir, en cuanto entendemos que todo y nada depende de ti, y eso sí está bien raro, porque que es esta parte, yo tengo que hacer mi cacho, ¿no? Y si yo hago mi cacho, seguramente pasará el otro cacho que le falta. Fíjate que Pero ahí, si yo no hago mi ahí cacho, donde seguro no los pasa. científicos, ¿no? Quisiera pensar en esto de los científicos. Seguro va a pasar hacia La el otra cacho vez que no estaba hice. escuchando es un güey que tiene ¿Sí? un podcast y este güey es psiquiatra, güey, o es médico, ¿no? Entonces cita y habla de varios, pues con varios especialistas, güey, y pues dan su punto de vista desde lo que ellos estudian, saben y trabajan, güey, ¿no? Entonces hablaba sobre la locura y este güey decía como que había personas que pueden ver, no sé, como espíritus y posesiones y entonces lo estaban hablando desde la psiquiatría, güey. La verdad es que estuvo bien interesante la plática, bien interesante, güey. Y este güey decía como, o sea, todos son procesos dentro de tu cerebro que hacen que creas que están pasando eso, pero en realidad no está pasando, ¿no? Entonces hablaba de cosas sobrenaturales y pues entre ellos los milagros, güey, en donde decir, güey, pues o sea, tu cerebro le da la explicación de un milagro a algo que tú no esperabas que pasara. Y entonces ocupaba esto que acabas de decir como, no puede ocurrir un milagro sin que tú hagas algo. Y decía, pues es que eso obviamente no tiene que ver con el milagro, güey. Creo que de lo que está diciendo hay un sesgo grandísimo, ¿no? Como decir, güey, de lo que tú haces a lo que realmente pasó, no siempre está en una posibilidad que tú lo logres, güey, ¿no? O sea, por lo menos de tu manera física de existir, güey, ¿no? Y me parece, la verdad es que el tema, y te quiero ahí como, quiero hablar sobre esto un poco, güey, porque el tema me es complicado, güey. O sea, la verdad me es muy difícil el día de hoy, güey, porque llegó un momento en mi vida, César, cuando fui este cristiano crítico, lacerador y juzgador del mundo, güey. O sea, no, lo contrario, güey. O sea, en ese momento, haz de cuenta que me convertí en un güey totalmente religioso, güey. ¿Podríamos Exactamente, güey, llamarlo ¿no? hereje? No sé, güey, como la abuelita o la tía que va a la iglesia siempre, cualquiera de las iglesias, güey, y empieza a decir Como que dictár. tú Ok, te vas al infierno por ya. tener un tatuaje, güey, ¿no? O sea, Autoritario. era de ese tipo. La neta es que sí pasé por ahí, güey, y pues qué bueno, güey, ¿no? Para aprenderle, güey. Pero bueno, el punto es que era este güey, ¿no? Era este cabrón pues, aunque llegas a algo espiritual, no dejas de salir de lo mágico, ¿no? O sea, y creo que cuando hablamos de la magia, pues ya hablamos de algo que en realidad es de otra dimensión de lo que estamos nosotros intentando explicar, güey, ¿no? Como ir por la cuarta y esas cosas ahí raras que algún día hablamos nosotros, ¿no? Entonces, el punto aquí, güey, es que, o cuando estás en esa onda, güey, te avientas esto de todo lo que voy a decir y decretar va a pasar, güey. Y entonces lo voy a hacer y parece que está en mí y voy a determinar que esto suceda, güey. Y a veces, güey, te estoy hablando de esto que sucedió, te estoy hablando hace unos 15, 16 años, güey. A veces creo que Dios, el universo, tiene un plan mucho más grande para ti que solamente entender algo mágico, güey. Y te está enseñando cosas más complejas. Entre todo eso me encuentro personas como tú, güey, ¿no? Que es decir, güey, o sea, hay una explicación de esto diferente, hay algo que habría que observar, güey, que hay que ver y que allí atrás hay algo que tienes que meterte, güey, o sea, porque tampoco te lo pueden explicar todo, ¿no? Entonces, en eso, César, cuando te hago este planteamiento, llegó el momento que yo creía que solamente por desearlo, que solamente por decretarlo o por pedírselo a Dios, iba a pasar un milagro, güey. Y entonces empecé a ver un buen de cristianos, güey, que había un compita que se murió de cáncer, güey, y que todo el mundo decretaba encima de él, y solamente hubo una persona que dijo, no va a pasar si Dios, o sea, si el plan no es para allá, pues nosotros nos tenemos que acomodar a lo que viene, güey, ¿no? O sea, hay veces, y me ha tocado que Dios o el universo te dice, Nel, güey, o sea, por ahí no, porque si tú vas por ahí, estás olvidando todo el camino que realmente tendrías que pasar para comprender la magnitud de esta realidad. No sé si me estoy explicando mucho, pero por ahí lo estoy intentando. Entonces, el punto, güey, es, la pregunta concreta en esto es, César, ¿crees que alguien se canse de amar, güey? ¿Crees que alguien se canse de decir, güey, llevar esta energía para luchando contra todo este odio, contra toda esta falta de fe, güey, contra toda esta enojo que existe mucho en esta tercera, güey? O sea, si llega a existir ese cansancio o la neta es que tal vez nunca accediste al amor, porque esa es una de las teorías que dicen los cristianos, es, güey, si no accedes a esta onda de milagro tras milagro,
no has accedido realmente a lo que es la presencia de Dios, ¿no? Y entonces, güey, me quedo en cosas complejas, güey. Sí, me parece que hay filtros, por ponerlo de alguna manera, quienes de alguna manera tenemos un gramo de conciencia adicional. Yo sí te puedo responder en el sentido de, no hay manera de que te canses de dar amor. No hay manera, ¿no? No te puedes cansar de dar amor, es algo inagotable, es algo que se regenera, es algo que se retroalimenta en cuando tú lo entregas y ves el resultado en otra persona, como que te dan el doble a ti para que lo sigas haciendo, ¿no? Entonces, no se cansa uno. Lo que se cansa es el filtro, ¿no? Esta condición mental, estas creencias que tenemos, donde te dicen, güey, yo siempre doy, Que ya se meta y se cuela, ¿no? y le di y le valió madres, ni me agradeció. Que eso ya está vinculado con el ego, güey. Exacto. Lo que se cansa lo que se cansa o lo que te genera el ruido es ese me parece que cuando das amor, güey, el ego desaparece por completo. Y me parece que hay muchas cosas que hacemos desde el ego, porque el ego nos domina en esta dimensión, que se parecen un chingo, o al menos hemos creído ciegamente, y no hemos cuestionado, un chingo de cosas y acciones que nos han dicho que eso es el amor, que se les parece un chingo. Entonces hacemos muchas cosas pensando que es desde el amor, pero no lo es un engaño, porque viene desde el ego, en estas falsas recompensas, ¿no? Entonces, en estos intercambios, en estos a cambios de, pues mira, yo te voy a dar, pero yo también espero algo. El amor no espera absolutamente nada. Y alguna vez lo hablamos, el amor en su concepto más genérico es el amor filial, el que le tienes a tus hijos. Entonces, si ese amor lo trasladáramos a todas nuestras relaciones o fuera nuestra bandera o lo lleváramos cada vez que caminamos en la existencia, pues me parece que sí. Bueno, de entrada viviríamos en la quinta dimensión y de entrada no esperaríamos nada a cambio. O sea, tú no esperas que tu hijo te ame de regreso. Tú lo entregas y dices, güey, pues ojalá te sirva, güey, ojalá lo entiendas, ojalá esto funcione, ¿no? Y si ves que se rompe, güey, no le dices, no, yo ya te di, güey. No, ya no te voy a volver a dar. Pues no es cierto, güey. Estás ahí y le vuelves a, Me y viene le ahí vuelves a algo entregar el que amor de quiero manera como distinta. sumar a lo que estás diciendo, güey. Entonces, por eso te digo, pues el Siempre he amor no se creído, cansa, desde un tiempo para lo que acá, se antes cansa de es el conocer filtro, más de todas estas ¿no? ondas que estamos hablando, Y güey, y pues de la base de nuestro podcast, güey, ¿no? Que es como, yo creo que para el amor, o sea, el amor conlleva una energía potente, güey, ¿no? Y creo que en esta tercera dimensión, güey, para sostenerlo, se necesita mucha valentía y esto que estás diciendo, ¿no? O sea, es como una resistencia, o sea, tu mente tiene que soportar el amor, güey, o sea, y si no lo soporta, güey, o sea, por eso creo que el amor conlleva sí o sí sabiduría, ¿no? No siempre inteligencia, no estoy de acuerdo con la inteligencia siempre en esto, pero sí sabiduría, güey, que tiene que ver con el entendimiento de esto que estamos hablando, ¿no? Ahora, sí necesita mucha valentía, güey, porque conlleva forzosamente fe, güey. Forzosamente fe en el decir, güey, voy a amar y todo va a estar bien allá adelante, güey. O sea, porque mucha gente, y esto me viene a la mente varios pacientes, güey, que dicen, güey, después de lo que me hirieron cuando yo era niño, o sea, es muy difícil que yo pueda amar a alguien, güey, y luego si me quedo sin nada, güey, ¿qué hago? ¿No? Si me quedo con este vacío, ¿qué hago, güey? Entonces, qué interesante, güey, ¿no? O sea, en lo que nos... Dale. y generalmente las personas que se guardan el amor son las que se abandonan más a sí mismas, güey, porque no sucede esta entrega que te comentaba hace rato, güey. En cuanto yo doy, Y me es vuelvo a llenar de interesante, mí güey, mismo, porque de más amor, güey, ¿no? esto que Entonces, cuando tú decías, te lo guardas, creo que todo ser pues humano va a no entender hay esa mucho más retroalimentación fácil que el te amor a dice, través del vamos bien hijo, en el de los camino, güey. hijos, güey, ¿no? Y yo, ahí es donde esta relación del Hijo de Dios, ¿no? De Jesús, güey. Sí, güey, más allá de cuestiones mágicas y todo esto, güey, o sea, son unos simbolismos muy cabrones porque comprender el amor de un hijo, güey, decía como, hay gente que dice, bueno, ¿qué haría Jesús en esto para que tú lo entiendas? ¿No? Yo le diría, güey, no, güey. O sea, ¿por qué no mejor aprendes a ver a tu hijo en todos, güey? O sea, ¿qué es esto de decir, güey, voy a amarlo como a mi hijo, güey? ¿No? O sea, está cabrón, güey. O sea, la verdad es que es algo bien complicado, güey. Porque, güey, no sé, hay personas que tal vez no han accedido a un poco más de este amor, ¿no? Este gramo que dices, que tal vez podríamos intentar buscar, güey, ¿no? Y aún con sus hijos, güey, son unos ojetes, güey. O sea, aún con sus hijos no pueden amarlos, güey, ¿no? Hay gente tan lastimada, güey, que aún con sus hijos
no pueden lograr entender esta parte y entonces para mí es así de, a la madre, güey, o sea, ¿cómo esperar milagros, güey? ¿Cómo esperar y cómo acceder a eso? Y qué duro, güey, qué duro porque creo que los últimos 2 años de mi vida, esta resistencia que tú decías, por lo menos en mí, güey, estuvo descansando, güey, decir, espérate, güey, y siento que me lo mandaron así de, güey, descansa, güey, porque no puedes estar manteniendo esto en todo momento y porque tienes que saber cómo administrarlo, güey. Eso va a estar ahí siempre, pero tú no, güey. O sea, tú estás vivo, por eso tienes limitantes para acceder a esto siempre, ¿no? Tiene que ver con que no nos enseñaron a amar, güey. ¿No? Nos enseñaron a sobrevivir. Chíngale, a resístete. Al amor es una mamada, güey, no pierdas el tiempo, ¿no? Y yo no sé si lo alcanza a ver en la generación de nuestros papás, el tuyo o el mío. Puta, qué trabajo le cuesta al mío. Ahorita que ya comenté que se dio un chingadazo y que ya está al borde del filo de la muerte y que ya lo sintió además. Ya, se volvió más amoroso cuando se acuerda, güey. Pero cuando estaba en su prime, güey, ¿no? Cuando era mi papá, don papá, güey, no mames, güey. O sea, nunca me abrazó, güey. Yo no tengo un recuerdo de mi papá así de, qué chingón se siente esta armonía, amor, de estar en familia, güey. ¿No? Eran puros putazos y sombrerazos, güey, ¿no? Ya chingale y eres pendejo y qué chingón y, ¿no? Pero era como mucho esfuerzo para lo que fuera. Para bueno, para malo, era esfuérzate, chingale, porque es la manera donde vamos a salir adelante. Entonces, no, me hizo fuerte, ¿no? Ponle. No me hizo amoroso, güey. ¿No? Que son conceptos bien diferentes, que es la tercera dimensión, güey, en esta lucha constante de levántate temprano, la mentalidad de millonario, la suerte se reparte a las 5 de la mañana y todas esas mamadas, que no digo que no funcionen, Y pero que dan este fíjate lo que resultado. decía este güey, que está Lo bien otro sucede chingón, más César, amable porque con este resultado. decía, o sea, Igual te puedes levantar a la las gente 5 de la quiere mañana si acceder a quieres, güey, pero milagros, güey, igual sucede a las 12 del cuando día no sin puede pedos. acceder ni siquiera a amar. O sea, para que existan los milagros, güey, tendrías, creo yo, que con base a lo que estamos hablando, güey, tendríamos que ver una normalidad a amar, güey, ¿no? Es decir, güey, como no esforzarte, porque creo que el primer momento, no sé si así sean todos, güey, pero el primer momento en mi vida de poder amar de una mejor formita, ¿no? O sea, no quiero decir, güey, ya sé amar por él, sino una mejor formita, güey, es como, pues, Pero sí lo sabes hacer, güey. claro, sí, 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 sí. O sea, pero sí lo sabes hacer, güey. Entiendo el temor de salir en pantalla a decir yo sé algo, porque suena soberbio, suena mamón, suena... Pero si lo sabes, lo sabes. Y tan lo sabes, güey, que te aman de regreso, güey. No tienes una familia, güey, tienes una esposa, güey, Claro. tienes unos hijos, güey. Tienes amigos, güey, que se vinculan, que no tendrían por qué estar contigo y están y te aguantan y te soportan y te alaban y te quieren y te adoran, güey. Claro que sabes amar, güey. ¿No? Entonces también Claro. me parece que un buen cacho es pues palomémonos, güey, ¿no? Califiquémonos de, pues sí lo sé hacer, güey. Claro, Y si tú no ahí lo andamos sabes en hacer, eso, ¿qué ¿no? crees? El pedo es Claro. tuyo, no mío, güey. ¿No? Y supongo que habrá entregas, ¿no? De poderlo entregar sin soberbia, güey. o sin intentar ofender a los demás, güey. Pero también entendamos que yo no te puedo ofender, güey. O si Sí. tú no lo recibes, güey, ¿no? Entonces, o sea, hay mucho Güey, trabajo del de enfrente, güey, que no está, estamos sí, haciendo. sí, la verdad, y creo que está muy, Y por muy eso somos potente bien lo que estamos cuidadosos con... diciendo, güey, porque Híjole, mejor digo que no cabrón, sé, güey, porque entre soy esta mejor recibido, soberbia y ¿no? entre un amor genuino Entonces, pues aguas ahí hay con eso. Ay, güey, vamos a... esta rendija, güey, o este camino angosto, güey, de, güey, sí lo sabes hacer, güey, ¿no? O sea, que te da, que para mí explota todo lo que es el amor, y de ahí, güey, o sea, si queremos acceder, y esto es pues, para la banda que nos está escuchando, güey, si quieres acceder a milagros en tu vida, güey, pues entra en la parte de amar, güey. O sea, por ahí me decía alguien, ¿por qué estás grabando, güey? Y yo decía, güey, porque quiero compartirlo con la gente, güey. Lo que yo sé le ha funcionado a un sector tal vez muy pequeño, tal vez micro, güey, ¿no? Y tal vez por allá afuera alguien necesita escuchar esto que estamos hablando, güey. Entonces, no sabemos dónde redunde y me ha pasado, güey. De repente dices, es que escuché esto y pues quiero decirte que, huevos, güey. O sea, que son cosas muy pequeñas güey, para la gente que tiene, no sé, güey, los millones de seguidores y todo este pedo, güey. A veces esto parecía ser muy pequeño, pero tiene una potencia, güey, que no se va a medir en cuánta gente nos está siguiendo, ¿no? Sino cuánta gente se acercó, cuánta gente te dijo, cuánta gente opinó o dijo, güey, qué pedo con estos güeyes, están haciendo algo que tal vez funcione, ¿no? Entonces, desde ahí, güey, y creo que mucho de lo que he visto, César, de lo que conozco que trabajas, güey, obviamente lo que trabajo, pues tiene que ver con decir, güey, sí podemos hacer algo diferente. No tienes por qué vivir así, güey. Y eso conlleva un amor
puta madre, brutal, güey. O sea, hay gente que, insisto, ¿no? Hay papás que ni siquiera pueden ver el sufrimiento de los hijos, estos pues, papás que nos han tocado, güey, que de repente voltean y dicen, güey, dar un pinche cariño. Que los amamos, güey. Claro, 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 que los amamos en eso, güey, sin pedo, güey. A pesar de tus barreras, Que te los amo, güey, claro, amamos. ¿no? Y que al final creo que ellos tienen también ese A lugar en pesar de ellos nosotros, güey, ¿no? Que es mismos, decir, güey. güey, en esa carencia nosotros entendimos que, pues, que necesitábamos hacer algo más, güey, y nos hemos encontrado estas cosas que hemos hablado. Creo que es complejo, güey, pero por ahí va. Imagínate, buscar un milagro, pues enséñate a amar primero y llegarán milagro tras milagro. Yo insisto, esto lo estoy diciendo en un día, en este año, terminando casi este año, cansado aún de decir, güey, la resistencia está un poquito cansada y se está recuperando, pero sí ha habido muchos milagros en los que peleamos con todo, ¿no, güey? Fíjate, bueno, voy a hacer saltos en la plática, Ujú. güey. Pero ahorita continuando con lo último que dijiste, güey, ¿no? Imagínate que vivir en un estado de continuos milagros, que más o menos intentando ser conscientes, eso intentamos, ¿no? Ujú. Y eso más o menos sucede. No digo, wow, wow, que es vivir en el wow, ¿no? De, no mames, pasó así, y no mames, pasó así, y no mames, güey. Y porque pasa mejor de lo que te esperas, haciendo tu cacho y dejándole el cacho al universo. Entonces vives en un constante proceso milagroso de presencia en tu vida. Y entonces yo no sé si cuando vivas en constante proceso milagroso, deje de ser milagro, güey. Entonces ahí pongo también esta parte porque sí, porque Güey, el está milagro cabrón, cumple güey, con todas las porque te quiero decir características que dos cosas. definimos al Uno, principio, fíjate que hay una parte pero de solo que se vuelve constante. Entonces de se la vuelve Biblia donde habla constante ya, de porque pareciera que victoria en también el victoria, de milagro gloria en tiene que gloria te ser veo, ¿no? ay de vez en Que cuando. si cada cosa que parecía ser que no podría pasar y que pasa todo lo extraordinario, güey, por esta parte de, no solamente porque creo en alguien dador, güey, ¿sí me explico? Sino porque me moví en un sentido de amar, de hacer y cuestiones diferentes. Ahora, cuando voy a esto, César, dices hay una parte, y la verdad es que sí me ha sucedido, digo, no, no quiero escuchar mamador, pero sí es así de repente, güey, o sea, que es, güey, llegó el momento que yo sabía que lo que yo le pedía a Dios iba a suceder, güey. Y pedirlo es como, sí creo, vamos a hacerlo, vamos a trabajar. Lo mío está puesto el amor, la entrega, vamos a darle. Y sucede ese pedazo o muy grande o a veces más pequeño, dependiendo del caso o el milagro, lo ponen, ¿no? Entonces sí llega el momento, César, que sí está muy cabrón, güey, en donde dices, güey, pues claro que va a pasar. Pues claro que podemos pedirlo y claro que podemos luchar. Y la lucha es mantener el amor, güey, ¿no? O sea, porque somos seres que nos gusta o no, que en el momento de respirar, güey, tenemos que luchar por acceder a esta quinta dimensión, acceder a este amor, acceder a esta de creación, este proceso de creación, güey, ¿no? Y sí, hay un pastor un día decía que es un güey que respeto un chingo, güey, porque la neta es que le habla desde otro punto. Y este güey decía, a veces lo milagroso o lo extraordinario lo hacemos común y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es decir, ya es común, pero que sea común para ti no quiere decir que no sea algo extraordinario, ¿no? O sea, que es exactamente lo que estás diciendo, ¿no, güey? Es vivir en el eterno wow, ¿no? Dices, wow, 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 wow. Y pues ya, güey, se vuelve una cotidianidad y se vuelve bien chido, güey. Me parece que desde tu experiencia de tantas pérdidas, de mi experiencia de nacer, de engendrar, de haber nacido, de haber tenido en mis brazos a Emiliano cuando nació, ¿no? Que fue dolorosísimo y al mismo tiempo fue lo que me movió al amor. Y entonces, pues, entiendo yo, no sé si gracias a eso, hoy nos permitimos vivir o entender estas partes de lo chingón que es tener una vida milagrosa y validarnos en eso, güey, ¿no? Entonces, si tú te validas en ese sentido de, güey, es que soy un milagro, güey, sí caminas como sobre las nubes de manera permanente y de manera permanente no hay nada en esta realidad culera, y mira que lo intentan, que te pueda desarmonizar o destabilizar o algo así, bueno, pues ni pedo, ¿no? Entonces me parece que sí, nuestras experiencias nos han validado a entender o a amplificar o a desmenuzar qué chingados es un milagro y cómo vivirlo de manera más recurrente, más frecuente, ¿no? En nuestras vidas. Sí, sin duda, yo creo que nos pasa a todos, pero creo que hay gente que no se puede. El otro concepto que te queda manejar es eso, ¿no? Hay gente. Lo importante del ser, el ser está en el centro de las dimensiones. Y tú desde el ser te puedes mover a lo mental, que es una dimensión. Y también te puedes mover al amor, que es otra dimensión, ¿no? Y te puedes mover a diferentes dimensiones. La onda es que siempre seas tú moviéndote a las dimensiones. El tema es que no sabes quién eres y lo que crees que eres está en tercera dimensión. Que crees que eres el ego, que crees que eres mental. Y Claro, desde te lo mental limitas, quieres claro. Sí, 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 güey.
no ves las demás dimensiones porque es todo lo que ves, lo mental. Y entonces pues te pierdes esta Ujú. gran oportunidad de saber que hay cosas pasando afuera de lo mental, ¿no? Entonces pues te limitas, güey. Entonces, por eso la importancia de vivir en el ser para entender todas las dimensiones. Y eso es la magia que sucede en la sesión, güey, cuando viene la terapia. Los coloca en su ser, güey, puta, güey, pues ven un chingo de posibilidades. Claro. Posibilidades que no existían antes. Pareciera que más allá de ser, y lo voy a poner ahora, güey, más allá de ser un proceso de creación, es un proceso de creación de milagros, ¿no? Milagrosos. Antes Acompañamos, no claro. estaban. Sí, 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 Entonces, sí, si te fijas sí, güey. también, hasta en sesión estamos haciendo ahí cosas milagrosas, ¿no? Y no que las hagamos, sino que los colocas en la posición para que eso suceda, ¿no? Entonces está bien padre esa parte. Entonces, en ese sentido, me parece que los milagros no son caprichos divinos, son alineaciones de conciencia, ¿no? O sea, no son regalos, son resultados. Y en otras palabras, pues, sea la materia obedeciendo a la coherencia del espíritu, Nada más cerraré con esta ¿no? parte. Ahí, güey, algún día, Donde yo cuando estemos en veo el que infinito, será güey, el asunto, ¿no? ujú, ¿Algo más, mi seguramente estimado, yo con qué preguntaré esto cierras? de ¿Con porque qué te con vas? ¿Con qué te dolor, güey, quedas? va implícito mucho, César, el dolor de moverte, el dolor de no quedarte en el mismo lugar, no de no estar estático. Estos milagros, güey, ¿no? Me quedo pensando mucho lo que pasó con tu hijo, lo que pasó con el mío, güey. Puta madre, fue dolorosísimo, güey. O sea, destruyó mi ser, güey, para poder, o lo que yo quería hacer para que llegara mi ser, güey, ¿no? Entonces, va implícito esto que decías de tu papá, ¿no? Del mío, güey, después digo que parece Highlander, güey, o sea, 3 veces que cáncer, y, el COVID y el pinche, el infarto, güey. Y yo le decía, carnal, pues hay algo que te están dando, o sea, ¿qué pedo, güey? Hay algo ahí, pues búscalo, güey, ¿no? Pero bueno, cada quien. Entonces ya el punto aquí es como, güey, ¿cómo después de estos dolores, de estas situaciones cercanas a la muerte, güey, situaciones a la pérdida, güey, podemos estar más preparados o un poquito más abiertos para ser sensibles al amor, ¿no? O sea, a veces tenemos que llegar a estos lugares y yo creo que esa es una de las partes que me dan miedo, los milagros, güey, y el decir, ay, no mames, otra vez, pues órale, güey, pero a veces te cansa, güey, ¿no? A veces te cansa, pero bueno, pues es por ahí, güey, ¿no? Nada más eso cerraba, güey. Chale, güey. Bueno, pues ahí andábamos caminando, ¿no? Porque justo porque entiendes que el milagro es iniciar otro proceso, güey. Verga, qué chingal. Está bien, está bien. Bueno, si esto te resonó, compártelo con alguien que aún está esperando un milagro y dile, no esperes más, créalo. Suscríbete al podcast, deja tu like y sígueme y síguenos, porque aquí no hablamos de fe ciega, hablamos de conciencia activa, ¿sí? El milagro no está allá afuera, no viene en el futuro. El milagro es el instante Cualquier camino exacto que tome en el pensará que que es el recuerdas quién correcto. eres. Ese segundo en que dejas de dudar y el universo se rinde ante ti. Cuídense, un abrazo. Vámonos con esto que dice, el que no sabe para dónde va, pero nunca llegará a donde realmente quiere. Hasta la próxima, mis universales.